con Enrique Castellanos, economista, a quien hemos invitado para poder comentar las últimas cifras entregadas por el INEGI a través de un informe en el que revela una disminución de 2% en la pobreza monetaria nacional con respecto al año anterior, al 2023. Si bien no hemos logrado las cifras prepandemia, hay una reducción. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Mañana al Día. Gracias por la invitación, un gusto. Este informe señala una disminución significativa de la pobreza. ¿Significativa? 2% menos de pobreza, más de 9 millones de peruanos en esta situación de pobreza. ¿Resulta significativa? Sí, es una buena noticia, o sea, no le quitemos el mérito a la noticia. Pero me llamó la atención esta palabra, ¿no? Significativa. Sí, es significativa porque bajar 1.7 de 29 sí es importante, y sobre todo que corta una tendencia, que la pobreza iba en aumento los 3 últimos años, que era un poco parte de la recesión económica o el estancamiento económico que vivía el Perú, y también la inflación de alimentos que había ocurrido en los últimos años, producto a su vez de la pandemia y de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Entonces, sí es un cambio de tendencia, un golpe de timón, es una buena noticia, todavía esto es una maratón, estamos muy lejos, y como tú bien indicaste hace unos minutos, muy lejos de los niveles prepandemia. Los niveles prepandemia de pobreza en el Perú, no sé si por ahí había un gráfico, creo. Sí, eso justamente iba a pedir ahora para acompañar los comentarios que usted está haciendo, Roxana, si podemos poner justamente el gráfico para tener, ahí está, incidencia de la pobreza monetaria, vean ustedes, en 2015 teníamos 21,8, siendo en este caso 2019... el año con menor incidencia de pobreza, 20,2, justamente prepandemia. Miren cómo se dispara en 10 puntos porcentuales en 2020, en la época de pandemia, y hasta la fecha tenemos 27,6, muy lejos de este 20,2 logrado en 2019. Del 2020... ha habido una reducción, digamos, desde el 2020. Sin embargo, en 2021, miren cómo baja casi 5 puntos, menos en realidad, 4 puntos, digamos, porcentuales en 2021, pero vuelve a subir en 2022, sube más en 2023, producto de esta recesión, y ahora vuelve a bajar casi 2% en 2024. Por eso, dos cosas a apuntar ahí. Estamos lejos del 20 antes pandemia, pero por lo menos hemos roto esta tendencia de que los 3 últimos años se incrementaba. ¿Y por qué le hemos roto y por qué ha bajado ese 2? Que sí es significativo, principalmente porque el PBI creció, y más allá de eso, la inflación de alimentos se detuvo y la producción de alimentos aumentó. La inflación de alimentos el año pasado, el 23, mejor dicho, fue 3.7, en el 2024 fue menos del 1%. Eso ayuda mucho porque para los pobres su canasta de consumo es principalmente alimentos y transporte, entonces ayuda mucho. Entender en este caso las cifras reveladas por el INEGI no pueden ser maquilladas, no pueden ser, digamos, modificadas, alteradas para mostrar un resultado que favorezca, digamos, de alguna manera la labor del Ejecutivo. Quisiéramos pensar que no, que son cifras técnicamente obtenidas. Si alguien ya le mete mano, al final... ¿Hay forma de saberlo? Es difícil, porque al final son encuestas, se espera que se haga técnicamente. El INEGI siempre ha sido un departamento, una parte del Estado independiente. Al final en algo hay que creer, ¿no? En algo hay que creer. ¿Sigue siéndolo? No sabría decírtelo, pero me gustaría pensar que sí, que todas las cifras que sacan de inflación, de ingresos, de salarios, esta de pobreza, son obtenidas de manera técnica, ¿no? Sería una pena si empiezan a, como tú dices, a no hacerlo así, ¿no? ¿Qué es lo que se toma en cuenta para decir que 1,6%, casi 1,7%, para ser más específico, ha salido, digamos, de la zona de pobreza? ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Hablamos de 386.000 personas que han mejorado su situación. ¿Qué es lo que les ha mejorado? Se habla de una canasta básica de alrededor de 450 soles por persona, ¿no? Y eso está en función a... por eso digo que es tan importante el precio de los alimentos. Si el precio de los alimentos sube,
simplemente esa canasta sube y mucha más gente queda en pobreza. De hecho, si me permites, eso me da el segundo punto. Si bien hay 27% de pobres en el Perú, vulnerables a la pobreza, es decir, que si sube la inflación 2-3% de nuevo, caen en pobreza o pasa la economía se recese, etcétera, al final, entre pobres y vulnerables a la pobreza hay 60% de peruanos. 6 de cada 10 peruanos no la pasa bien. Esos vulnerables ganan en promedio 700 soles, o sea, tampoco están muy lejos, ¿no? Entonces, 60% del peruano es, digámoslo, pobre. Más allá de la estadística, si la línea la corto acá o allá. 60% probablemente se va a dormir con un poco de hambre, ¿no? En el Perú, ¿no? Digamos eso, ¿no? Y eso ha sido así los últimos años. El 20% era un gran logro y como has visto en el gráfico, bajarlo fue muy duro y bajar la extrema pobreza también es duro, que es casi un 5%, ¿no? Entonces, como empezamos hablando, si bien la cifra es alentadora y cualquier viaje, por más largo que sea, se empieza con 1 o 2 pasos, esto es 1 paso o 2 pasos hacia la dirección correcta. Nos falta muchísimo todavía para llegar y bajar esto a niveles de 2, 3, 4%, que sería el gol, ¿no? En todo caso, de alguna manera, esta reducción de la pobreza, este 1,7% casi menos de pobres en el Perú, responde, por ejemplo, a la liberación de CTS el año pasado, a un nuevo retiro de las AFPs. ¿Tiene relación, guarda relación y podríamos esperar un impacto similar con la liberación de la CTS este año? Sí, no, o sea, todo suma. En todo caso, ¿cuál es el impacto que genera la liberación de la CTS no o tanto, no tiene mayor? Recuerda que la CTS es solo para personas que tienen sueldo formal y tienen un sueldo importante. Esos señores probablemente el 30% de la población ya están fuera de la pobreza, digamos, ¿no? Acá lo que ha habido el 24 es el PBI creció alrededor del 3%. El PBI de alimentos creció también en forma importante. No hubo mejores condiciones climáticas y no hubo los problemas sociales y un poquito de inestabilidad que te acuerdas que hubo en el 23, sobre todo el primer trimestre. En el 24 ya no lo hubo. Fenómenos climatológicos que se sumaron a fenómenos sociales. Mejor PBI y eso hace económico, que eventualmente la gente tenga un poquito más de plata. Por eso que los economistas somos tan tercos en insistir. Busquemos crecer el PBI, buscamos crecer el PBI, porque esa es la forma inmediata de sacar a la gente de la extrema pobreza y la pobreza. ¿Pero ayuda en algo que se libere la CTS este año hasta el 2026, cree usted? No tanto, la verdad, porque, como te digo, estás hablando ya de la clase media en el Perú. Los que tienen CTS son clase media, ¿sí? Entonces, no estás hablando del siguiente 30%. El Perú clase alta es 10%, clase media es 30% y digamos, pobres o vulnerables a la pobreza son 60%. Entonces, ayuda a mejorar cómo vivimos y cómo la pasamos, definitivamente, ¿no? Tiene otras implicancias gastarse la CTS, pero sin llegar a ese tema, esto de acá estamos un poquito más abajo en la pirámide, ¿no? Son, como te digo, son personas que están viviendo con 400, 500, 600, 700 soles, ¿no? ¿Y en cuánto debería crecer el país? ¿En cuánto porcentaje, digamos, debería crecer el país para que la pobreza disminuya, siga disminuyendo? ¿Ese 3%, 3 y pico, 4% no alcanza. es suficiente? Dicen que no alcanza. En general hay muchos estudios de cuánto debe crecer el país anualmente para combatir la pobreza. En general hay un consenso que el país debería crecer 5% o más. 3% es muy magro porque la población peruana crece a razón de 1.2%. Ahí ya te quedas con 1.8%. Y si yo pinto mi casa para mantenerla o yo repavimento una pista para que se mantenga, eso también crece el PBI, pero eso no quiere decir que veamos mejor. O sea, hay partes del PBI que son mantenimiento de infraestructura, cosas como que si mañana se cae un puente y lo vuelvo a hacer, también aumenta el PBI, pero no estoy mejor. Entonces hay cosas como que aumenta el PBI, pero no vivo mejor. Entonces 3% es muy magro. Probablemente, y donde hay consenso es que deberíamos crecer un 5%, que es como crecimos del 93 al 2013. Desde el 2013 al 2014, los últimos 10 años, hemos crecido a menos del 3%, a 2.7, 2.8, si mal no recuerdo.
Y eso es lo que sentimos los peruanos, que perdimos el paso, que nos estancamos. Desafortunadamente eso es lo que ha pasado, ¿no? Correcto. ¿Y qué sectores, en todo caso, son los que deben crecer para generar mayor crecimiento económico en nuestro país y para tener un impacto mayor justamente en la reducción de la pobreza? Mira, así suene muy impopular, lo que nos da un golpe de timón y digamos, va a la vena es acelerar los productos mineros, los proyectos mineros, ¿no? O sea, el vilipendiado Tía María y otros que están ahí en la tubería. Poder concretarlos. Eso genera divisas, eso genera más impuestos para el Estado revierte esa plata, por lo menos una parte. Pero no genera tantos puestos de trabajo, digamos, no, se necesita gran cantidad de gente pero para es lo que directamente le puede dar digamos así, un shot, un golpe, un espaldarazo a la economía. Y lo otro también es los temas de infraestructura, ¿no? Si yo pudiera acelerar digamos, la construcción de la línea del metro 2 o 3 en Lima, si pudiera hacer la nueva carretera central, si pudiera hacer el aeropuerto de Chincheros, esa inversión pública y privada también es otro golpe, ¿no? Pero para eso necesitas mucha gerencia, mucha ejecución. ¿Y qué nos frena? El gobierno no somos buenos ejecutores. Nos pasamos tiempos y tiempos de hablar y hablar y hablar. Pero mira esto del el nuevo aeropuerto, la Terminal 2. Creo que se llevan 15 años, 16, 17, 18 años, si mal no recuerdo, en que teníamos con el terminal y todavía no se inaugura el bendito terminal. Por A, B, Z motivos. Ahí discutamos todos los que tú quieras. Sin embargo, la presidenta salió en mensaje a señalar que su gobierno tenía las mejores cifras, por ejemplo, en cuanto a generación del empleo formal. Esto lo dijo justamente el 1 de mayo, el Día del Trabajo. ¿Esto es cierto? ¿Estas cifras son reales? ¿Se ajustan a la realidad? Depende cómo lo midas y depende cómo lo midas prepandemia, pospandemia. Claro, desde la pospandemia había un recupero, del 2020-21 había una recuperación, ¿no? Pero igual, como tú bien decías al principio, 70% de la población es informal, no tiene STS, no tiene FP, no tiene gratificaciones. Entonces, que si hemos mejorado a 30 y hemos pasado a 31. Además, hablando de cifra de pobreza, los pobres son los informales, los pobres son los no educados. Si ves por nivel de educación en pobreza, ves que los que tienen solo primaria son los principalmente pobres, y la educación sí te lleva a salir de esos niveles, de la pobreza en sí. Entonces, es política, tiene que dar las buenas noticias, no la culpo por eso, pero tampoco es una cosa que digas. Otra cifra wow. importante es que 5,5% de la población en el país está en condición de extrema pobreza, según este mismo informe del INEI, un porcentaje que solo dice 0,2 puntos menor que lo registrado en 2023. ¿Por qué es tan difícil atacar la extrema pobreza y reducirla, hasta desaparecerla, digamos? Sí, ahí el tema, ahí casi la canasta donde mides extrema pobreza es casi enteramente alimentos, ¿no? Entonces ahí la inflación que ha habido en los alimentos en los últimos años nos ha pegado mucho y le ha pegado mucho a las clases más bajas. Y un ejemplo muy simple, yo me acuerdo antes de pandemia, yo compraba con un sol 4 a 5 panes, dependiendo del pan, ¿no? Más grande, más chico. Hoy por hoy probablemente compras 3 a 2 panes con ese mismo sol. Entonces, la inflación de alimentos que lo causó la guerra de Ucrania, por el tema ellos son el granero del mundo, Rusia con Ucrania, los cuellos de botella logísticos también a nivel de comercio exterior que generó la pandemia, todo eso generó un encarecimiento de alimentos. En el 21 y 22 los alimentos del Perú crecieron 2 dígitos, o sea, la inflación de alimentos 12, 14%, mucho más allá de la inflación. Entonces, eso le ha pegado mucho a esa canasta que es principalmente alimentos. Este año había una ligera mejora justamente por lo que te decía al principio. La inflación de alimentos solo ha sido 0,7% y eso nos ha ayudado. Y eso se debe básicamente a la labor del BCR, impacta también o tiene relación con las medidas que se hayan tomado a nivel del Ministerio de Economía y el Ejecutivo, o básicamente se lo debemos al BCR. No, yo te diría que en general la economía ha levantado un poco. El BCR tiene más el tema de estabilidad monetaria, ¿no? El Ministerio de Economía es el que debería gestionar eso. Pero más allá de eso. ¿Ha sido favorecedor el cambio hacia José Salardi?
la salida del anterior ministro. Prefiero a este ministro que al anterior. El anterior lo veía metiendo más la pata. Pero al final no está atacando los temas de fondo, no está atacando el tema de Petroperú, que nos cuesta un montón, no está viendo el tema de reactivación de estos proyectos de infraestructura y mineros que nos ayudaría mucho. O sea, está viendo la caja, está viendo, tratando de controlar que el Congreso no se dispare, por así decirlo, pero no... El Congreso ya se disparó. En realidad, pero no se siga disparando, se dispare siga disparando, más. Exactamente. Ahora, tengo que cerrar. ¿A qué se debe la caída del dólar? Si esto va a continuar y qué recomendaciones para no ser víctima, digamos, de estos cambios en el precio del dólar, que ha caído a 3,63. Sí, dos cosas. Principalmente son shocks externos internos. Te doy varias razones rápidas. El precio de los metales ha subido, cobre ha subido y eso nos mejora, entra más plata al Perú. Así es. Segundo, claramente la política de tarifas de Trump ha sido nefasta y ha generado una huida del mundo hacia del dólar, ¿no? Del mundo. Es decir, el dólar ha perdido valor contra el euro, está a 1,15, contra la libra, 1,30 y contra las otras monedas en esa línea. Y lo tercero es que se está previendo, dado que va a haber una recesión americana, se prevé una recesión americana, que las tasas de interés bajen del dólar. Si las tasas de interés de una moneda bajan, normalmente el precio de esa moneda, el tipo de cambio baja. Entonces, ¿y seguirá ocurriendo? Sí, yo creo que bajando? sí. O sea, no sé si bajando mucho, porque el Banco Central de Reserva sale a defender para tener una política un poquito proexportadora, pero probablemente esté en rangos de 3,60, 3,65. No lo veo subiendo en el futuro cercano. O sea, yo creo que al final creo que mejor todos nos quedamos en soles por este momento, tener nuestros dólares ahí y no estar jugando a comprar o a vender. Muy bien. Muchas gracias, Enrique Castellanos, por estar esta mañana con nosotros comentando las últimas noticias económicas. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.